Listo, listo, ya está. Entonces, sí, así es, variables endógenas y exógenas que están explicadas, ¿no? En la variable, en la matriz FODA o SWOT, y que de alguna manera nos ayuda a contextualizar. No es todo el externo ni el interno, pero nos ayuda a contextualizar, hacer un diagnóstico preciso de la situación para poder entender cuáles son las estrategias a complementar. Entonces, dice aquí, la exploración constante del ambiente externo para cambios es un requerimiento fundamental, ¿no? En un ambiente competitivo dinámico, ¿no? La, la, la primera premisa que debe de haber para que, o la premisa que debe de haber, valga la redundancia, es que debemos de enfrentarnos a un ambiente competitivo para generar un proyecto de mejora. Los proyectos de mejora se dan como resultado de la evaluación constante de la situación organizacional y de la toma de decisiones que hacemos con base en los resultados que salen de esa evaluación. Ese ¿Sí? es el famoso plan estratégico, ¿no, Jesús? O Así sea, el es. plan estratégico, nosotros lo primero que tenemos que revisar es qué es lo que estamos haciendo y ver hacia adelante los planes a largo plazo, de donde sale la misión y la visión. Exactamente, tomando como misión el elemento del propósito central, es decir, lo que hacemos todos los días para llegar a la visión, ¿no? Entonces, esa es la parte de la administración estratégica que nos ayuda a definir cuáles son los proyectos para poder alcanzar los objetivos a largo, a corto, mediano y largo plazo. Y analizar y formular las estrategias y llevar a cabo estas estrategias a través de los proyectos de mejora, ¿no? Hay proyectos de mantenimiento y proyectos de mejora. Los proyectos de mantenimiento son aquellos que se encargan de mantener, como su nombre lo dice, el mismo ritmo que se va llevando en algún caso específico, y los proyectos de mejora son aquellos que se llevan a cabo a partir de un resultado de una evaluación continua. No podemos iniciar un proyecto de mejora de hoy para mañana, ni que porque se nos ocurrió algo sin tener un sustento de antes haber hecho un diagnóstico, ¿no? Claro, tenemos que aprender a diferenciar lo que es una operación diaria con algo que nos va a dar una ventaja competitiva al final del día, Uh -huh. tratando de mejorar un producto o un servicio. Así es. Entonces, a partir de ahí es como nosotros definimos si el proyecto puede ser viable o no, ¿no? Y la implementación de proyectos, pues tiene que ver con a veces hasta la redefinición de la misma visión, digo, misión organizacional, porque un proyecto no cambia la visión, pero normalmente sí llega a cambiar la misión, es decir, acuérdense que la misión es lo que hago hoy para llegar al mañana o para llegar a esa visión, y a veces lo que hago hoy puede cambiar porque mis variables exógenas me obligan a cambiarlo. Entonces la misión del negocio tiende a cambiar para poder llegar a mi visión. La visión no se debería de perder, porque esa es mi meta, es mi máxima donde debo de llegar. Hoy, por ejemplo, tomando en cuenta el ambiente en el que vivimos o la situación en la que vivimos, pues sabemos que muchas empresas redefinieron su misión, redefinieron su propósito central, pero no cambiaron la visión. Ellos siguen en el camino hacia llegar a algún lugar en específico. ¿Sí? Claro, Entonces, yo creo que lo que tú dices, lo que comentaste hace un momento, la estrategia es la supervivencia de la organización. Un claro ejemplo tenemos y muy marcado es el caso Kodak, que a pesar de que fueron parte de la innovación en el mercado, se durmieron, se quedaron con su producto y se durmieron y ya no siguieron invirtiendo, no tuvieron la visión a largo plazo para mejorar las cámaras fotográficas. sí, porque ellos pensaban que la fotografía siempre, la fotografía desde como la conocemos nosotros, ¿no? Hoy en día ya muchos no la conocen así, a través de un rollo, ¿no? Y de un negativo se sacaba y se imprimía y bla, bla, bla. Pues era lo único que debe existir toda la vida, ¿no? Nunca pensaron que las cámaras, inclusive Kodak después eh, entra al mundo de las cámaras digitales. Pero después, pues ya los smartphones quitan a las cámaras digitales y también y después Kodak intenta entrar, ¿no? Al mercado de los smartphones. Encontramos algunos teléfonos Kodak, ¿no? Pero no les dan, o sea, su nivel de... Aunque, Mande. aunque Kodak fue el precursor de
esa tecnología. Ellos fueron los primeros en encontrar la forma de la fotografía digital, Ujú. pero se quedaron con el negocio, porque enfocaron su negocio únicamente al papel impreso, a la fotografía impresa. Así Ese es. era su negocio en ese momento. Así es. Ya cuando se dieron cuenta, se quedaron atrás. Todos le comieron el mundo. Y Sí, aparte, no lo patentaron, exacto. no patentaron la investigación. Y muchos hay muchos productos así, ¿no? Muchas empresas quedaron en el camino por no creer o por no tener esa visión eh, y por no hacerle caso al exterior. Fíjense, hay un caso importante en México, por ejemplo, que tiene que ver no con la visión o la innovación, sino con ignorar lo que pasaba en el entorno o no conocer lo que pasaba en el entorno. Ese es el caso de Comercial Mexicana, por ejemplo, ¿no? Es un caso muy ejemplar de que en el 2009, si se acuerdan, estaba Calderón, Obama, ¿no? Y se va a una crisis en donde hay un tema también del dólar, de evaluación, etcétera. Y Comercial Mexicana antes de eso hace un movimiento muy grande en dólares y pues pierde prácticamente, es cuando Comercial Mexicana se va hacia abajo, ¿no? Y tiene que venderse a hoy Soriana. Y solamente se queda con algún segmento de mercado, pues bastante, ¿cómo se llama? Bastante selecto, ¿no? Que son los supermarket, algo así se llaman, pero pues ya los comerciales mexicanos se extinguió por completo por una mala decisión, ¿no? Entonces, una empresa de años, de muchos años de tradición, se extingue por una mala decisión. Entonces, vamos a continuar. Pero Después, Jesús, nada mande. más un poquito para ahondar en este tema que tú manejas de comercial mexicana. Ahí realmente lo que les falló fue su dirección de proyectos, porque empresas de ese tamaño tienen direcciones de administración de proyectos, de gerencias de proyectos. Así es. Entonces, ahí es donde ahí les falló a ellos. Sí, es las malas decisiones por no conocer el entorno, ¿no? Hablamos de que un proyecto tienes que tomar en cuenta 360 grados todo el entorno, no lo hicieron y pues fueron malas decisiones que prácticamente se le acabaron, ¿no? Fue un caso bastante sonado, pero además bastante triste, ¿no? Considero que triste porque era una empresa de gran tradición, sobre todo aquí en el centro del país, tenía gran presencia, no en otros estados como por ejemplo en el norte que están los Sorianas, ¿no? Y los Chedrauis en el sur, me parece. Pero, pues sí, fue una muy mala decisión tomada por no contemplar todo el entorno. Y, Ese es así. Jesús, eso se ve porque en la estimación de los tiempos, que es en la lectura que nos diste, la estimación de los tiempos y los costos del proyecto, ¿cuáles son los factores que influyen? Es una decisión que es una estimación descendente, la toma la dirección hacia abajo. Entonces Ah, ahí fallaron. sí, 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 es una decisión justo de las partes tácticas y estratégicas de la organización, ¿no? Recordando que, viéndolo como una pirámide, pues está la parte operativa, la parte estratégica y la parte táctica, y esas decisiones se toman de arriba hacia abajo, pero se ejecutan de abajo hacia arriba, es lo que hablábamos en Así algún es. momento. Entonces, Sí. obviamente la decisión viene de arriba, de una dirección o de una gerencia mal informada, eh, mal ubicada en tiempo y espacio, ¿no? Porque seguramente no conocía el entorno ni la influencia de esas variables exógenas de las que hablamos, y se ejecuta de abajo hacia arriba. De hecho, la alta dirección así es, ¿no? O sea, la táctica y la estrategia viene de arriba hacia abajo y después la parte de abajo la ejecuta. Y el resultado se mide arriba y se vuelve a diseñar otro mando, ¿no? Y así va siendo cíclico el proceso. ¿Sale? Entonces, así es lo que ocurrió ahí. Lamentable y se extinguió, ¿no? Hoy queda muy poco de ese negocio. Se enfocó al segmento muy, como dicen, muy nice, ¿no? De los city market, eh, y son lugares donde
venden cosas muy exclusivas, nada más, y en ciertos lugares de la ciudad. No sé si allá donde viven ustedes hay, pero aquí, por ejemplo, pues, no se ve, hasta lugares, por ejemplo, Santa Fe, Polanco, todos esos lugares donde pues el poder adquisitivo es muy grande y ahí es donde se ubican esas tiendas. Muy bien. Y fíjense, me gusta una frase que inicia en la lectura 2 que le dije de del 85 a la 102, me parece. Y dice, localiza un sueño y úsalo para definir tu meta. Origina los recursos necesarios. Genera mejoras en tus habilidades y capacidades. Rendirá tu tiempo si lo utilizas sabiamente. Organízate y comienza ya. O sea, y el acrónimo es logro, ¿no? Es el logro. Entonces, eh, a partir de la definición de una meta, de una visión, de algo a donde debemos de llegar, debemos de originar los recursos necesarios. Y esa originación de los recursos necesarios es empezar a darle forma y a definir el proyecto, ¿no? Eh, ese proyecto tiene que tomar, perdón, muchas aristas o tiene que definirse a través de un método disciplinado y estructurado. Porque de donde vamos a partir, pues es justamente de la recopilación de la información. Quien no conoce su organización, no eh, analiza la información continuamente, no tiene esa capacidad de hacer una revisión constante de los procesos, no tiene información. Entonces, el punto de inicio de un proyecto es la recopilación de la información para poder evaluar la viabilidad del proyecto, ¿no? Y después de ahí viene una estructura de descomposición del trabajo, la famosa WS que nos habla el artículo la lectura. WS. Esa descomposición del trabajo es cómo vamos a partir todo el proyecto en pequeñas partes, porque entendamos que no, el proyecto no es, de entrada se ve como un todo y funciona como un todo, pero debemos de definir responsabilidades de acuerdo a áreas de interés o áreas de control de la organización. Y después buscar la interconexión de cada una de esas áreas a través de procesos de gestión eficientes. Justo ¿Te eso lo permites hace la hacer un cadena. comentario, Jesús? Adelante de los que quieras. Mira, leyendo la información, hablamos hace un momento de la planeación estratégica. Uh En -huh. la planeación estratégica tenemos muchas cosas que nosotros vamos programando, vamos planeando hacia el futuro. Dentro de ellas está la misión y la visión. Uh Pero -huh. una parte importante de la planeación estratégica es la cultura organizacional que debemos de tener en los negocios. Yo estoy hablando de negocios muy grandes. Entonces, cuando nosotros participamos en una gerencia de proyectos o cuando nosotros participamos en un negocio y estamos en algún proceso, nosotros somos los que tenemos que, a través de nuestra cultura organizacional, tenemos que generar nuevas ideas para que el negocio donde estamos produzca y tenga la supervivencia. Nosotros tenemos que generar esa parte como nuestra, como si fuéramos nosotros, tener un sentido de propiedad para que nuestro negocio superviva primero y después que tenga que cumpla los objetivos que están planeados a largo plazo. Así es. Y eso, como tú bien lo dices, a veces se contrapone con este ejercicio de la separación o la descomposición de la estructura del trabajo. Porque muchas veces pensamos, o por cultura creemos, que de cada quien tiene que hacer su trabajo y nada más, ¿no? Y aquí lo que dice este proceso dice, no, o sea, aunque tú descompongas el trabajo por partes, se hace en conjunto. Lo que único que se define es el proceso y nos da paso al siguiente proceso que se llama estructura de descomposición del proceso, el famoso EDP que vimos aquí en la lectura, ¿no? Desde el punto de vista cultural, como bien lo aterrizas tú, Javier, a veces es imposible llevarlo a cabo, porque en las organizaciones no estamos acostumbrados a separar para después unir en la ejecución. ¿Sí me explico? Es decir, tenemos que separar o desmenuzar para poder entenderlo y después ejecutar en conjunto. Es ahí donde cuesta mucho trabajo. Sí, lo que platicábamos hace rato de las estimaciones de los proyectos de tipo ascendente o descendente. Si la orden viene de arriba, pero la ejecución viene de abajo. En ese momento es donde debemos de conjugar
cada una de las instrucciones para poder llegar a formar ese EDT o Ujú, ese EDP. ujú. Entonces, el EDT yo lo entiendo así como que son proyectos que se van a construir, cosas nuevas que se van a hacer. Y un EDP, que es el proceso, es algo que vas a mejorar en la formación de tu producto, algo alguna mejora que le vas a hacer para producir un poquito más o por mejorar la calidad. Yo lo entiendo de esa manera. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Y eso, vale la pena comentarlo porque eso se contrapone mucho a la cultura organizacional en México, ¿no? Eh, Desgraciadamente, a veces viene de arriba, pero abajo se ejecuta sin pensar. Y duele decirlo y cuesta trabajo entenderlo así, pero a veces así es, ¿no? Eh, Se puede estar equivocando alguien de arriba, pero abajo nadie le va a decir nada, porque desde el punto de vista cultural, ¿cómo vas a contradecir al jefe, no? Entonces, generamos un gran conflicto, pero al Y final, aquí lo importante, Jesús, yo creo que es no perder de vista. Nosotros si llegamos a tener algún proyecto grande o más o menos grande, tener el triángulo de hierro, darle mucha importancia al triángulo de hierro porque ese es el que nos va a dar ¿cómo te puedo explicar? El agrupar todas las cosas, el costo, el alcance y el tiempo nos van a dar la calidad de nuestro proyecto. así es. Y debemos de, y Bueno, adelante, Yasmin, adelante, adelante. sí, perdón, sí coincido con lo que dice Javier, pero bueno, al menos acá yo con la experiencia que yo tuve también está lo que es la parte que no debe pasar, que es el conflicto de intereses a veces, porque en nuestro caso cuando yo tuve a cargo este proyecto, pues se tenía que regular con los dos órganos de gobierno, el federal y el estatal. El federal asignaba el recurso, pero el estatal decidía si si ahora sí que lo gastaba realmente en nuestro proyecto o se lo quedaba a él para uso de otras obras que según para ellos era más importante que la de nosotros. Y es ahí donde cuando se genera bueno, yo lo debo así, el conflicto de intereses cuando es algo pues de gobierno, en este caso, que es donde se viene y lo que genera el retraso de, de, De de recursos. entrega de la obra. Sí, sí, porque se pierde el enfoque. Recordemos Sí, que como aspecto principal dentro de la parte de desarrollo del proyecto, pues está el enfoque del mismo, ¿no? Que es el punto inicial. Y ese enfoque habla de definir el alcance. Cuando uno de los primeros pasos principales de un proyecto es definir el alcance, porque a partir de ahí viene, por así llamarlo, la venta del mismo, ¿no? Si no definimos un alcance y un impacto, que son los en nuestro elementos. caso, sí, perdón, en nuestro caso sí estaba definido todo, sino que aquí el gobierno federal deposita para las obras a cada estado lo que es para conceptos de infraestructura y Ujú. obviamente que viene etiquetado, pero ya el estado, aquí en Guerrero, el estado decide si lo invierte, ese recurso lo debe de dar para lo Lo que ejecuta. ajá, lo ejecuta, o como dicen, no, pues es que hay otras escuelas más importantes, que necesitan reconstrucción, así que mejor se lo llevan para otras escuelas y ya no lo dejan para lo que son las escuelas federales, para los tecnológicos, pues. Es ahí donde se hace la desviación de recursos. Y es ahí donde se vienen acá los retrasos en obras y en entregas. Y no se audita eso. Sí, sí se audita, pero pues obviamente que pues van poniendo una y otra y otra y otra, porque nosotros tuvimos ese problema de que, y no nada más nosotros, los 6 tecnológicos federales en el estado hace 6 años tuvimos ese problema porque el dinero que estaba para nosotros, el estado lo ocupó para abrir universidades tecnológicas, las del estado. Y ya cuando les llega hace 3 años que empezaron a auditar, entonces ya querían que nosotros les firmáramos, pero no se les firmó nada, pues. Pero obviamente que como son cargos políticos y son todos amigos, pues ahí queda. Sí, caray, Yo es creo lo que que está ocurriendo. eso es lo que se refiere
a la comunicación, ¿no, Jesús? O sea, al final es un proyecto que trae un concepto Sí, grande. Y ese mismo, la alta dirección, en este caso el gobierno, el que genera, el está dando el recurso, es el que puede tomar las decisiones de modificar el alcance, de modificar el tiempo y de modificar el presupuesto. Entonces ellos toman la pero, decisión. pero ¿y en qué lo modifica? Sí, sí, Entonces, porque nosotros, aquí yo creo que desafortunadamente, hablando de gobierno, ya en un proyecto ya bien estructurado o definido, pues no hay mucho para dónde moverte. Tienes que aceptar lo que ellos, las decisiones que ellos tomen. Sí, pues es justo sí, lo que dice Yasmin, no puedes apelar, ¿no?, a que se ocupen los recursos de otra manera cuando hay cargos políticos de por medio, hay permanencia de un partido de por medio, hay muchas cosas, ¿no? Esto de en la administración pública, híjole, la teoría de esto de la administración estratégica cambia, ¿no? Porque hay, aparte de los factores endógenos y exógenos, pues hay otros factores inventados, ¿no? Entonces ahí ya no tenemos tanta injerencia en poder desarrollar o no un proyecto. Pero bueno, tomando en cuenta esto, el alcance es el primer paso que debemos de definir. En la gestión de proyectos normal, se lleva la definición del alcance como el primer elemento para poder vender, por así llamarlo, los beneficios, el costo-beneficio del proyecto y el impacto. Recordando que el objetivo del proyecto y el segundo punto, los productos a entregar, o sea, los entregables, son las dos partes fundamentales, es decir, cómo voy a iniciar y qué te voy a entregar y cuál va a ser el impacto al final. Y después de eso, cuáles son los momentos importantes que son los puntos críticos que tenemos que ir partiendo, es decir, cuáles son los momentos de evaluación, ¿no?, que vamos haciendo al momento del desarrollo del producto y los lineamientos técnicos con lo que se debe de regir. Porque si no hay lineamientos técnicos, ¿contra qué vamos midiendo, no? Debemos ir midiendo sobre un lineamiento, sobre una ficha técnica, sobre algo específico que ya está dado. Y después entra en el siguiente punto, pues la teoría de restricciones. ¿Cuáles son las exclusiones, las restricciones, los límites que tenemos para poder llegar ahí? Y aquí se aplica la estrategia, porque justo cuando encontramos límites o encontramos restricciones, pues lo que no hacemos es tirarnos hacia atrás y tirar la toalla, sino buscarle la forma, ¿no? Posiblemente rodear, ¿no? Agarrar otro atajo, buscar una alternativa, pero no podemos modificar la meta. Y al final, en la ejecución del proyecto son las revisiones con el cliente, checar con el cliente interno y externo, ¿no? Y hablando de cliente, no como la persona que me compra, sino como el que va a recibir el entregable que yo voy a dar. Y ahí es donde tengo que revisar que toda la parte técnica del proyecto, las características y las especificaciones del mismo, pues se vayan dando en consecuencia, ¿no? Al final de eso, tenemos un producto terminado y que después, cuando ya lo tenemos terminado, lo volvemos a enlazar con la partición, ¿no?, por elementos de trabajo o por mano de obra, lo que veíamos hace rato, y definirlo por procesos, es decir, cómo se conjugan todos esos procesos en el producto terminado o en el proyecto terminado. Ver si cada uno de los, ahora correr en conjunto todos esos puntos que segregamos o desmenuzamos, por así llamarle, y después ver cómo corren en conjunto en el proyecto totalmente terminado. Hasta llegar a que podamos darle para adelante a las declaraciones de enfoque. Es decir, una vez que tuvimos todo eso definido en una declaración de enfoque y un análisis de enfoque, podemos decir que se cumplió el proceso, o se cumplió el proyecto, o fue exitoso cuando cumple con las declaraciones del enfoque, ¿sale? Entonces, eso ya es formalidad, pero se levanta un acta de terminación de proyecto, y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, se da por terminado un proyecto que además ya está evaluado, ya está ejecutado y es exitoso. Hasta ahí termina la viabilidad o la definición de un proyecto. Tiene que pasar por todos esos pasos. Si nos queda menos de un minuto, voy a cerrar la sesión y les mando la liga nueva, por favor.